Saludos cordiales y bienvenidos a Qué rico es vivir con la profesora Erika Torres Y la profesora Reina de Luca. y el profesor y licenciado Jesús Rivera Delgado, celebrity de Guapamérica. Y ahora tiene un título nuevo porque él es, bueno, no es nuevo, ¿verdad? Porque lleva tiempo en esto, analista político. Okay, Para las acabando cadenas internacionales. de las cadenas internacionales y todas esas cosas. Saludos, Jesús, qué bueno que estés con nosotros. Tenemos este otro abogado, un Sí, colega sí, tuyo que va a ser nuestro bien, invitado del bien, día de hoy. bien contento de estar aquí. Las cosas que estás diciendo mías, pues no son tan dramáticas como ustedes las presentan, pero sí he tenido la oportunidad Son verdad. de ser el analista de asuntos internacionales de Guapa América, que es un noticiario que se hace en Puerto Rico y se transmite para los Estados Unidos. En Estados Unidos se ven en canales de cable y sistemas de televisión pagando, no se mete un poco por Tú eres niño de televisión de caché, aire. o sea, tienen que pagar para Pero verte. Pedro Rosarales, que es el ancla de ese noticiario, se retiró la semana pasada, después de 40 y pico de años, creo que 42, 44 Wow. años, en Guapa TV. Ahora va a coger unas merecidas vacaciones, va a dar unos viajecitos y su plan es montar un canal de YouTube, pero no va a competir con nosotros, nosotros hacemos cosas diferentes a lo que él hace. Y ahí Claro, pues yo espero volver a poder colaborar también, enganchar con él. Qué Claro. chévere. Pero porque tú siempre sigues siendo se han hecho, nuestro, tú eres nuestro. se Olvídate han que tú hecho eres nuestro. programas bien interesantes, porque son cosas que en Puerto Rico no se hablan. Aquí en Puerto Rico estamos Mm, pendientes de otras cosas. No voy a entrar muy en bien. eso porque tenemos un colega abogado, vi su resumen, orgulloso de compartir con él. Eh, Así que no voy a seguir Nuestro. hablando. La idea es Claro que que él es el sí, que hable, nuestro, no nosotros. nuestro. Saludos y bien Yo, hallado. yo, antes de que Erika lo presente, yo quiero decir, antes de que Erika lo presente, yo quiero decir que yo tuve la dicha de conocerlo los otros días en una actividad que compartimos juntos a través de una amiga en común que la queremos muchísimo, Rachel Valentín, la esposa de Jorge Zapata. Te queremos, ¿verdad, Héctor? Gracias a Así me Rachel. invito mucho. ¿Qué Gracias a Jorge Rachel. Zapata, qué Jorge Zapata es ese? Yo creo que yo El conozco a mismo Jorge Jorge Zapata. Zapata que tú conoces, ese Ah, ok, mismo Jorge, el muy mismo bien. Jorge Zapata que tú Pues conoces. saludos a él Y el hijo de también, seguro que sí. Zapatito, y el hijo de Zapatito. Y lo queremos y los amamos a Rachel y a Jorge, y él nos cuenta ahorita, porque ellos trabajan juntos en algo de FEMA, ¿verdad? Una cosa bien interesante. Así que nada, hicimos un clip, Héctor y yo, brutal, y él me empezó a contar de toda su historia, de todos los sitios donde él ha viajado y yo ya, no, espérate, olvídate que tú vas para qué rico es vivir. Seguro que sí. Así que ahí está con nosotros. Y yo le dije, mira, tenemos a Erika, tenemos a Jesús, que es tu colega, y así que, Erika, preséntanos para que todos nuestros seguidores conozcan a Héctor. El licenciado Héctor Román Maldonado creció en Carolina, Puerto Rico. Fue un estudiante de excelencia académica, tanto así que a los 16 años estudiaba finanzas en la Universidad de Puerto Rico. A los 18 años se transfirió a la Universidad Complutense de Madrid para estudiar ciencias económicas y además se interesó por los temas de filología, ciencia que estudia las culturas, filosofía y humanidades. Estudió Economía y Comercio Exterior en la Universidad de Barcelona, en Cataluña, y completó su formación profesional en Berlín. Estuvo viviendo 9 años en Europa y cuando regresó a Puerto Rico estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es políglota. Habla con fluidez el alemán, francés, catalán e italiano. Él es el licenciado Héctor Román Maldonado. Bienvenido. Bienvenido, Saludos, bien hallado. Héctor. Él tenía como 6 páginas de su biografía, tuvimos que ponerla, tú Sí, sabes, pero Bueno, hacemos sí, otro programa. Te voy a decir, me impresiona mucho ese currículum vitae.
Y lo más que me impresiona es lo del alemán. Yo tengo un amigo, abogado ingeniero, que fue jesuita, que habla 5 idiomas también, pero me decía, o sea, bregar con el alemán es bien difícil. Y que hables alemán de verdad, pues, Es cierto, mi ¿por, por, por- hermano, por qué, por qué te dio por hablar esos idiomas, verdad? O Estabas en aprender, o Europa, aprender. de verdad, mi todo, hermano cogía ingeniería química y él para, ¿sabes? Tranquilizarse del estrés, él cogía alemán y para algo y todo el mundo, eso, pero ¿por qué era alemán, verdad? Que es un idioma complejo. ¿Verdad? En esencia, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la escuela, ya para la intermedia y todo lo demás, en la escuela donde yo estudié, nos daban francés en la escuela. Así que pues era una escuela donde el currículum era en inglés y teníamos obviamente pues la clase de español y era lo que hablábamos en mi casa y teníamos entonces pues la clase de francés. Así que cuando yo me traslado a Madrid, tenía muchas amistades, cosas en común o cercanía, casi siempre con alemanes y holandeses. Y pues nos poníamos, ¿verdad? Obviamente, pues a hablar de lo que estábamos experimentando en esos momentos en una ciudad, ¿verdad? Esto extraña para ambos, extraña para todos. Y pues yo, ¿verdad? Entre esas cosas que uno habla, pues uno dice, pues yo quiero que tú me lleves, ¿verdad? A tu ciudad, yo te voy a llevar a la mía y pues yo quiero aprender tu idioma. En aquel momento, ¿verdad? Pues yo empecé a coger clases de holandés y todo lo demás. Posteriormente, entonces, cuando me percato de que el alemán tiene muchísima más utilidad, ¿verdad? Esto siempre desde el punto de vista economista, ¿verdad? Utilitario. Pues dije, no, yo realmente no tengo que aprender holandés, yo tengo que aprender alemán. Alemán es el idioma que me va a abrir todas las puertas posibles. y de finanzas y filología y filología y filosofía. Te viniste para y viajaste por todo Europa. ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, básicamente, ¿verdad? De la forma en la que yo, ¿verdad? Fui lo que se llamaría un buen estudiante, ¿verdad? ¿Qué podíamos estudiar o qué podíamos hacer, ¿verdad? Esto relacionado con las matemáticas, ahí es que llegamos a finanzas, que no es otra cosa que eso es matemática pura, constante y sonante, ¿verdad? Esto ya una vez que uno empieza, ¿verdad? A estudiar finanzas y te interesa, ¿verdad? Ya esto, ¿verdad? Bien sea porque te vas por el lado bancario o te vas por el lado de la finanza, ¿verdad? Más contable, vas a llegar de alguna manera u otra a la economía. No hay finanzas sin economía. Y la economía no es otra cosa que una ciencia social pura, ¿verdad? Hija de la filosofía. Ahí no hay esto. Una cosa lleva a la otra. Exactamente, exactamente. Entonces, pues obviamente tú eres, ¿verdad? Como regla general, ¿verdad? Uno quiere, es curioso, uno quiere aprender, uno quiere que todo, ¿verdad? Tenga sentido. Entonces yo recuerdo, ¿verdad? Cuando en el momento en el que yo estaba estudiando, el tema más grande, ¿verdad? Empresarialmente hablando, era la cuestión de la globalización y los tratados de libre comercio. Eso era el tema del día. Y pues habían, obviamente, la globalización como movimiento económico, si fue, ¿verdad? Lo que hoy día pues le llamaría disruptivo o algo que rompió, ¿verdad? Lo que había sido una línea tradicional. En mi casa, ¿verdad? Siempre se ha tenido como costumbre acudir a los libros, a la literatura, ¿verdad? Nosotros ¿qué tú quieres de cumpleaños? Pues nosotros no escogíamos videojuegos, nosotros escogíamos libros, esto, ¿verdad? Nuestros padres siempre fueron esto, bien, en ese sentido, ¿verdad? Esto, nos decían esto, tienes que leer, tienes que formarte, tienes que, ¿verdad? Esto, buscar ahí, esto, empezamos a leer esto, ¿verdad? Distintos libros, In Defense of Globalization, es un libro que a mí me gusta mucho, luego esto, hay varios economistas, esto,
en aquel momento estaban hablando, ¿verdad?, de los temas de los microcréditos, sobre todo en países India, Bangladesh, y todo eso pues te lleva a que tienes que viajar, a que tienes que conocer idiomas, a que un idioma te abre la puerta a una cultura nueva, y que nosotros somos puertorriqueños y se nos da fácil, ¿sabes? A nosotros se nos da fácil interactuar, se nos da fácil tratar de empatizar con otras culturas, se nos da fácil entender complejidades políticas que a otras personas se les hace bien complicado. Pero ¿cómo que ustedes son parte de, pero tienen tal pasaporte, pero viajan, pero... Y a nosotros eso se nos da natural, así que los temas complejos geopolíticos los podemos entender, ¿verdad? Y los podemos tratar de llevar a nuestra perspectiva. Naturalmente, ¿verdad? Pues yo tengo la perspectiva de que si yo quería quedarme, tenía que estudiar y tenía que ¿verdad? Profesionalmente, ¿verdad? Tenía que realizar cosas. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues por eso estudié, ¿verdad? Trabajé, viajé, todo ese tipo de dinámicas culturales, pues no me son ajenas. No voy a decir, ¿verdad?, que las conozco, porque uno nunca debería ser exhaustivo, pero no me son ajenas. Interesante. Pero o sea, ese tipo de experiencia no es, tú me corriges, no es la experiencia típica de un puertorriqueño. O sea, aquí vemos siempre Estados Unidos y que no está mal que se vea Estados Unidos, pero lo que vemos es Estados Unidos y no vemos nada más. Y lo Exacto. que tú has contado son una experiencia maravillosa desde la manera de yo verlo. Yo, es cierto, y ocurre porque como regla general, ¿verdad? Cuando las personas se trasladan, emigran o, ¿verdad? Se mueven, suele ocurrir porque tiene que haber un vínculo, en el sentido de que van a lugares donde ya hay gente que conocen, que haya ido y donde se haga más fácil, ¿verdad?, el movimiento. Eso es básicamente, ¿verdad?, en términos de los estudiantes, ¿verdad? Sabemos que hay, ¿verdad?, condiciones de inmigración forzosa, como pueden ser, ¿verdad?, por razones humanitarias, ¿verdad?, por razones de catástrofe, ¿verdad? Pero ese no era mi caso. Cuando yo termino la escuela superior, ¿verdad? Yo terminé mi escuela superior con 15 años. Yo ni siquiera tenía Un bebé. licencia de conducir, ¿verdad? Para que nos entendamos, ¿verdad? Yo no tenía licencia de conducir, así que yo era ¿verdad? En términos sociales y de cosas típicas que hacen, ¿verdad?, los jóvenes de esa edad, pues yo no tenía ni carro, así que no No fue era, difícil para ti moverte, no fue difícil. y que no estaba en ese mundo. Mi mundo era los libros, leer, y yo viajaba en mis libros, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo a mi madre con 18 años, yo me quiero ir a Europa a estudiar, pues cualquier padre, ¿verdad? Hubiese dicho, pero ¿y por quién? ¿Y para qué? ¿Y por qué? O Estados Unidos más cerca, porque quiere irte tan lejos, seguro. Exacto, Los exactamente. chavos, ¿dónde están? Y los chavos, ¿dónde están? También, claro. Y mi madre, ¿verdad? A quien, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Con locura, con la vida, ¿verdad? Y admiro muchísimo. Me dijo, ¿y cuándo te quieres ir? Y ahí yo dije, anda, esto es posible. Vamos Pues a ver qué tal al muchacho. me fui para donde primero me aceptaron. Es la realidad, o sea, es la realidad. Yo me fui para donde primero me aceptaron, que fue en la Complutense de Madrid. Pues allá voy. Me tengo que quedar en Europa o me quiero quedar en Europa, pues tengo que conseguir trabajo, porque esto no lo va a pagar nadie, ¿verdad? Esto podrá parecer, ¿verdad?, por mi historia, que yo provengo, ¿verdad?, de una familia, ¿verdad?, de bien o algo por el estilo, pero no, ese no es mi caso. Entonces, a partir de ahí, pues lo último que yo aprendí fue italiano y fue por un trabajo, ¿verdad? Nosotros todas estas culturas, todos estos idiomas que son ricos a su haber, y decides trasladarte aquí a Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo entonces, una vez tú llegas,
¿cómo ves a Puerto Rico? Después de haber vivido todas esas experiencias maravillosas, educativas, de tantos idiomas, tanta cultura, llegas nuevamente a Puerto Rico, ¿cómo lo ves? En 20 años, yo me veo diciendo, soy alemán, o yo quiero, ¿verdad?, que mi descendencia esté aquí. Y ahí comienza, ¿verdad?, esa cuestión interna. Ahí pues regresamos, Me ¿verdad? muero a Puerto La, Rico. la Me nostalgia, la muero a Puerto nostalgia. Rico. La nostalgia. Yo no votaba en Puerto Rico, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Una vez yo me trasladé a Europa, yo no pedía ni voto ausente ni nada de estas cosas porque, y yo hablaba todos los días con mi madre, pero yo le decía, es que yo no vivo allí, lo que ocurra allí no me afecta, así que yo considero que lo más legítimo es que quienes estén allí y sufren las consecuencias, ¿verdad? Pues sean quienes Claro. decidan. Más que nada porque yo no tenía una expectativa de regresar. Y la expectativa surge cuando uno se va, ¿verdad? Cuando va transcurriendo el tiempo, que uno dice, yo estoy bien aquí, pero yo no me veo aquí en 10 años, yo no me veo aquí, así que yo voy a volver a Puerto Rico. Muy bien, muy Dice, bien. yo vuelvo a Puerto Rico, pero yo vuelvo a Puerto Rico a hacer qué. Eso es lo. Pregunta, Jesús. Esa es la próxima pregunta que le va a dar a Jesús. Por eso, y es súper interesante lo que él ha planteado, porque ha tenido unas experiencias que el puertorriqueño promedio no tiene. Porque Así aquí es. siempre El miramos a Estados, 99%. aquí siempre miramos hacia los Estados Unidos. No Exacto. está mal eso, ¿verdad? Porque hay unos vínculos con los Estados Unidos, independientemente de lo que uno Claro. pueda pensar, hay unos vínculos con los Estados Unidos. Pero después de tener, lo que a mí me llama la atención es que después de tener todas esas experiencias en Berlín, en Holanda, en España, y con la complejidad de España, porque no es lo mismo estar en Madrid que en Barcelona, que también él estuvo en esos sitios, él decide regresar y eso pues me llama mucho la atención y ya explicó que él no se veía allí a largo plazo. Y llegaste aquí, ¿y cómo encontraste el país en relación a cómo tú te fuiste? Es la pregunta que te haría. Pues honestamente yo llegué con mucha tristeza luego de haber estado, por ejemplo, ese verano. Yo recuerdo ese verano perfectamente, el verano de 2011. Lo recuerdo perfectamente porque es cuando yo vuelvo otra vez a interactuar solamente con puertorriqueños en ¿verdad? En un aula, en un salón de clase, ¿verdad? Y, ¿verdad? Para poner. Así que ahí pues yo me propongo tratar de entender esto, ¿sabes? ¿Verdad? Esto es un poco, ¿verdad? Era más reeducación para mí que otra cosa, y tratar de ¿verdad? Mucha curiosidad, realmente. Yo siempre he sido, ¿verdad? Bien curioso, bien tratar de entender, de aprender, Y ahí fue ¿verdad? donde. Yo creo que es racional, más que curioso, es racional. Y ahí entonces decidiste leyes. Entrar a la escuela de Derecho. Sí, Derecho. ahí entro a la Derecho. Derecho, Y me que yo No muevo existen escuelas de leyes, eso no existe. Muy bien, Escuelas de derecho. de derecho. Ahí entraste al derecho. entré a la escuela de Derecho, me mudé a Santurce, y traté, ¿verdad? Dentro de lo que fueron, ¿verdad? Los medios, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿verdad? De tratar de tener una vida bastante urbana y hacer, ¿verdad? Todas esas cosas de Europa que a mí me encantaban, teniendo bien claro que yo soy puertorriqueño y que voy a estar aquí y que quiero pertenecer a esta tierra, ¿verdad? Y formo parte de ella. Y pues ver cómo yo podía cambiar todo aquello que no me gustaba. ¿Y qué parte del derecho estudiaste? ¿Cuál era el área que más te gustó del derecho? Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar Derecho, yo tuve un profesor en Introducción al Derecho que era esta persona que te decía, no estudies por estudiar, esto tiene que tener un propósito, ¿verdad? Y cuando hablamos de un propósito social, ¿qué parte de la sociedad tú quieres cambiar? ¿Qué parte de la sociedad tú quieres representar, defender?
identifica cuáles son esas poblaciones vulnerables. Teníamos, por ejemplo, otra profesora, de la cual yo fui su asistente de cátedra, que era, ¿verdad? Derecho de familia, derecho de propiedad, ¿verdad? Y la cuestión de la desigualdad en el tema de género y el consentimiento. Eso fue algo que ella, ¿verdad? Nos inculcó mucho y que a mí me ayudó un montón a entender, ¿verdad? Cómo nos relacionamos, por qué, cómo se dan esas dinámicas, ¿verdad? Sociales. Para mí es muchísimo más fácil, ¿verdad? Entenderla. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora hay un movimiento extremadamente fuerte, ¿verdad? De que, ¿verdad? Solo sí es sí, en términos de consentimiento ¿verdad? Entre personas o entre parejas. Y si yo no hubiese entendido posiciones de dominación y poblaciones vulnerables por género, pues no hubiese podido entender por qué alguien tiene que hoy, ¿verdad? En 2024, decir solo sí es sí, cuando de primera instancia sí solamente significa sí, ¿verdad? Entonces, pues es interesante, ¿verdad? Y eso me ayudó muchísimo mientras el periodo que yo estuve estudiando Derecho, ¿verdad? Yo vivía en San Juan, pero yo viajaba a Ponce a estar con mi abuela y me quedaba, ¿verdad? En su casa, ya ella estaba, ¿verdad? Eh, mayor, ¿verdad? Y estaba, ¿verdad? En la fragilidad de la vida. Y yo estudiaba Derecho de Familia, lo comentaba con ella y ella me contaba historias del pueblo, historias de la familia, historias, ¿verdad? Y esa fue nuestra forma de volver a conectar, ¿verdad? Yo estuve mucho tiempo viviendo fuera de Puerto Rico, donde yo solamente venía 2 veces al año por 2 semanas y eso era todo. Así que volver a conectar, volver a escuchar estas historias de Ponce, de De Isabel. pueblo, de pueblo. La, Exacto, la exacto. historia oral, que en Puerto Rico muchas veces se menosprecia, la historia oral, porque se da de esa manera como tú estás diciendo, entre familias. Yo aprendí mucho escuchando a mis abuelos. Y pues aquí, pues, naturalmente, pues yo siempre me trataba, ¿verdad? De identificarme con la persona, ¿verdad? Más vulnerable dentro de esa relación. Y a partir de ahí era lo que yo trataba, ¿verdad? Yo recuerdo esta amiga mía, ¿verdad? Que me llama y me dice, amigo, necesito tu ayuda. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y tengo esta persona que quiere ayudar. eh, Estuvo casada con un puertorriqueño. Y le digo, ¿cómo que estuvo? Me dice, no, está casada con un puertorriqueño, pero culminó la relación. eh, el esposo, ¿verdad? La maltrató, le retiró el pasaporte y la visa, la devolvió a República Dominicana. Ella quiere volver, ¿verdad? Fue bien complicado, pero ahí es donde tú piensas, ¿verdad? En 10 segundos te pasan tantas cosas por la mente que en el momento, ¿verdad? Pues yo decía, ¿seré yo la persona que está más preparada para defender esto? Porque yo no tenía experiencia en este tipo de casos. Yo tenía mucho bagaje cultural en el sentido de sentirme desamparado, ¿verdad? Y era una cuestión de, vamos a ver entonces cómo vamos atacando esto, porque aquí había, número uno, que traerla de vuelta, había que darle un estatus, ¿verdad? De protección, para que pudiese permanecer en Puerto Rico. Había entonces que buscarle vivienda, había entonces que conseguir ¿verdad? Una pensión de alimentos, ¿verdad? Ya sea para su hijo, ya sea para ella, al mismo tiempo, o sea, había que divorciarla naturalmente. Entonces, había que hacer, claro, entonces, pues, al final, ¿verdad? Pues, son demasiadas las horas que uno le dedica a planificar
y luego a consultar, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Debo empezar por aquí? Y al final salió, y hasta el sol de hoy ese ha sido uno de los momentos, ¿verdad? Esto más que me llevo, ¿verdad? Que atesoro muchísimo más, porque era una población Ayudaste, la vulnerable. pudiste ayudar, la pudiste Sí, sí, ayudar. sí, y ella vive en Puerto Rico y está en Puerto Rico, Bien, continúa en Puerto Rico, tiene sus hijos en Puerto Rico, fantástico. y es una persona, ¿verdad? Que está totalmente integrada en la sociedad y estupendo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues obviamente pues, empiezan a identificar a uno de, mira, tengo este casito, tengo esto, tengo lo otro. Y yo comencé a defender esto, esposas de médicos, Ajá, ¿verdad? una categoría específica. Sí, 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 son esto, ¿verdad? Esto, mujeres que conocieron, ¿verdad? Conocieron estos médicos mientras estudiaban esto, medicina. La mayoría de ellas quedó embarazada durante los estudios de medicina, así que tienen que parar de estudiar medicina y una vez tienen su primer hijo, pues nunca vuelven otra vez a estudiar. Son profesiones donde son extremadamente lucrativas y donde, ¿verdad? La cantidad de dinero, ¿verdad? Que puede hacer un médico en Puerto Rico es enorme. Pero al mismo tiempo, la mujer, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Quedaba totalmente vulnerable y totalmente desamparada, porque ahí también ocurren casos de violencia, ¿verdad? Intrafamiliar, como lo quieran llamar, o de género, o, ¿verdad? Violencia machista. Yo, en mi caso, ¿verdad? Yo le llamo violencia de género, pero cada uno, ¿verdad? Que lo entienda, lo que quiero es el concepto. Y en ese momento, cuando ocurre el choque de tener la conversación, de decirle a la pareja, mira, yo no soy feliz, me quiero divorciar, pues agarra tus maletas y vete. Y tú dices, pero ven acá, es que esta persona lleva 15 años, lleva 10 años, tiene 3 hijos, tiene un nivel de vida, ¿verdad? Esto alto, pues esto hay que defenderlo. Y pues nuestros cometidos Interesante. Oye, pero qué interesante poder segmentar las esposas de médicos, ¿verdad? Qué cosa más increíble. Hoy día te dedicas a ese tipo de población o ya diversificaste tu práctica. Hoy día yo hago algo que tiene que ver mucho con derecho, pero no ejerzo la abogacía directamente. Hoy día yo hago proyectos de recuperación, ¿verdad? Yo trabajo en un municipio del área este de Puerto Rico, San Lorenzo, ¿verdad? Y este municipio decidió crear una oficina administrativa para desarrollar todos los proyectos de reconstrucción, ya sea del huracán María, ya sea del huracán Fiona, ya sea del programa 404 de mitigación. ¿Qué ocurre en el gobierno central? Y casualmente habíamos pasado la pandemia y habíamos pasado la guerra de Rusia a Ucrania, en el sentido de toda esa especulación que se dio en esos primeros días. Así que fue algo, ¿verdad? Bien fuerte. Eso es para mí lo más importante que tiene que tener un ser humano es capacidad de aprender. Si tú tienes capacidad de aprender, tú puedes lograr casi todo lo que formativamente una persona puede lograr. Héctor, una pregunta. ¿Extrañas el litigar, estar en las cortes o te gusta lo que Sí, estás haciendo? sí, siempre no lo extraña, siempre. Siempre. Luego me acuerdo de todo el estrés que me causaba, de las Y se noches te quita. de todo el brainstorming que hay que hacer, ¿verdad? Luego me acuerdo de todo eso. Pero Pero sin embargo, y tú me corriges, tú eres un humanista. sí, Y como que totalmente. eso no cuadra con la finanza, en los estereotipos que uno tiene, la finanza, con la economía, con las hojas de Excel, del mismo derecho. A veces la gente ve el derecho, que yo lo critico, como una hoja de Excel, y no. Hay que ser un humanista, hay que tener una conciencia social. Y cómo
¿Cómo has podido encajar esas cosas? Porque no es fácil. Yo no sé cómo, yo no sé la fórmula, ¿verdad? Yo te puedo decir lo que yo he hecho y mi método, que Ok. no quiero que nadie piense, ¿verdad? Porque yo sé que esto, ¿verdad? Lamentablemente vivimos en una sociedad donde te dicen, si tú a los 25 años quieres lograr esto, a los 10 tienes que haber hecho esto, a los 12 tienes que haber hecho esto, a los 14. Claro. Yo no te puedo decir eso porque este no ha sido mi camino. Yo sí lo que puedo decir es, de niño en mi casa nos daban libros para leer y a nosotros nos encantaba leer. Ella es una familia católica, ¿verdad? Esto como muchas familias, ¿verdad? Pero mi familia es una familia católica practicante. Yo estudié en una escuela laica, así que yo no tenía religión en la escuela. Yo tenía religión en mi casa. Y la primera vez con la que yo me confronto con dilemas era la cuestión de la verdad, que es algo como bastante sencillo. Pero, por ejemplo, yo contestaba el teléfono de mi casa y me decían, ponme a tu mamá. Pues mi mamá siempre me preguntaba, ¿pero quién es? Y yo, pues no sé, no pregunté. Vete y pregunta, vuelve. Y ahí yo te digo si estoy o no estoy. Y yo le decía, pero tú no estás. Yo no puedo decir que tú no estás porque tú estás. Ella dice que no está. Si eres tú, ella dice que no está. Y le decía, es que estoy pecando. Entonces, ¿verdad? Las mismas contradicciones, ¿verdad? Entonces, pues, luego, ¿verdad? En filosofía uno aprende, ¿verdad? La cuestión de el bien y el mal, lo bueno, lo malo, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Pero en aquel momento, pues no había mucha herramienta. Entonces, ¿verdad? Posteriormente, estamos hablando poquito antes de la pandemia. El doctor César Rey, a quien, ¿verdad? Le tengo un aprecio personal enorme. Perdóname, ese señor fue uno de los que me reclutó en la Universidad del Sagrado Corazón. Yo lo amo, yo lo quiero muchísimo. ¿No? Jesús también lo conoce. César es mi amigo. O sea, Mira de ya cara mencionaste eso, ya puedes decir lo que quieras, porque él es nuestro amigo y de Reina también. Sí, nosotros lo queremos muchísimo. Su hija se llama Natalia, como la mía. Muy bien. Se le fue la luz a Héctor. Paramos un momentito y ¿Cómo va a llegó. ser? En este país no Y se aquí va la estamos. luz. Eso no pasa. Eso no pasa. En Europa no hubiese pasado. Bueno, es el Exacto. doctor entonces César Rey quien me invita a formar parte, ¿verdad? De la junta directiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, y ese lado, ¿verdad? Humanista, ¿verdad? Pues continúa cultivándose esto. Ahí vivimos la pandemia y todas estas cosas. Muy bien. Nada, esto amerita, ya se nos ha agotado el tiempo, pero esto amerita una continuación con el colega y amigo, porque ya me identifico con él. ¿Sabes cómo los puertorriqueños somos así? Se llaman hacemos panas de la Somos gente. amigas. Con el colega y amigo, Creamos todos este clip también, ¿verdad? y más amistades en común, así somos los boricuas. Quizás cuando hablemos la segunda vez, que va a ser pronto, es un tema cultural que debemos tocar de Ustedes la deben tener idiosincrasia del muchos colegas en puertorriqueño común. Ustedes deben tener muchos colegas en común. personas, y como se dice en Europa, pero vamos a tener un programa de continuación con el invitado de hoy, así que lo estaremos pues presentando próximamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros en Qué Rico es Vivir en el día de hoy. Y nosotros siempre nos despedimos, Héctor, todos los cuatro. Yo cuento 3, 1, 2 y 3, y los 4 tenemos que gritar a la vez: ¡qué rico es vivir! Y entonces, ¿cómo es que nos sale, Erika? Siempre nos queda atropellado y estrujado, pero a la gente le encanta, así que pues una vez Reina termine de contar 3, a la vez gritamos qué rico es vivir. Ok, pues a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Qué rico es vivir! Muchísimas
Muchísimas Hasta la gracias. próxima. Muchas gracias. Gracias por algo. Buenas